Muy buenos días mis amores, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. El día de hoy veremos las plantas y su proceso de nutrición y respiración. Recordemos qué son las plantas. Las plantas son seres vivos al igual que nosotros. Ellos nos proporcionan de alimento con sus diferentes partes comestibles como lo son las hojas y los frutos. Dentro de sus partes están la raíz, el tallo, el fruto, la flor y la hoja. Cada una de esas partes tiene una función. Es así como la raíz tiene la función principal de sostener la planta a la tierra, es decir, al suelo. Mediante ella, las plantas obtienen nutrientes necesarios para crecer y alimentarse. Luego el tallo sirve de soporte para la planta. Como en nuestros casos, nosotros necesitamos la columna vertebral para poder mantenernos paraditos y en movimiento. Es lo mismo con las plantas. Algunos de los tallos que existen son delgados y flexibles, pero también hay otros, como lo de los árboles, que son leñosos y duros. Siguiendo con las funciones, tenemos la función de la hoja, que es la estructura donde se realiza la fotosíntesis y la respiración. Y la flor, que es el órgano reproductor que en su interior posee todos los órganos necesarios para fabricar el fruto y la semilla. Gracias a la flor podemos comer muchísimas frutas que conocemos hoy en día. En cuanto a la función de nutrición de las plantas, estas absorben agua y nutrientes por medio de su raíz y con ellos componen la savia bruta, la cual es la materia prima que en unión de los ingredientes aportados por el suelo, fabrican el propio alimento de la planta. Esto lo pueden hacer gracias a la energía de la luz solar. Es así como veremos más adelante el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso por el cual la planta fabrica su propio alimento. Todo inicia con tres compuestos importantes: el agua, la energía solar y el dióxido de carbono. El agua la obtienen por medio de la lluvia o en este caso cuando nosotros regamos las plantitas, ¿verdad? Les estamos aportando agua a la plantita. Pero las plantas no absorben el agua por sus hojas, lo absorben por medio ¿de qué? Muy bien, de sus raíces. Entonces, las raíces son las que primero actúan en este proceso de fotosíntesis. Ellas absorben el agüita y las sales minerales del suelo. Al absorberlas y mezclarse dentro de la planta, se produce la savia bruta. Esta savia bruta es conducida por todo el tallo de nuestra planta. Las hojitas, por su parte, tienen una función importante. Ellas, gracias a la clorofila, que es el elemento que permite que las plantas de todo el mundo sean verdes, ¿verdad? A través de las hojitas se puede realizar la recepción de la energía solar. Esto permite que el dióxido de carbono que se encuentra en el aire entre a la plantita y con ello se libere el oxígeno que viene del agua. Veamos en este ejemplo. Nosotros tenemos en el piso, ¿verdad? En el suelo, el agua y las sales minerales, que van subiendo por medio de los vellitos de las raíces. Suben y se produce savia bruta. Luego de que esto ha sido distribuido por todas las hojas, la savia bruta, las hojitas, al receptar la energía del sol y obviamente al respirar, al obtener el dióxido de carbono de afuera,
producen la savia elaborada, que es el elemento alimenticio de la planta, es decir, la savia elaborada es la comida para ellas. Y luego de todo esto vuelven a expulsar, pero ya no dióxido de carbono, sino oxígeno, que es lo que necesitamos todos nosotros para poder respirar. Es así como les he establecido un cuadrito conceptual para que quede mucho más claro. El primer paso es: la raíz absorbe del suelo el agua y las sales minerales. Esto hace que mezclado se llame savia bruta. Luego esta savia bruta, como ya lo expliqué, sube por unos pequeños vasos contenidos en el tallo que se distribuyen al resto de las hojas. Por su parte, las hojas toman dióxido de carbono del aire y de la luz del sol. En las hojas se fabrica el alimento, es decir, la savia elaborada. Y mezclándose la savia bruta, esta savia elaborada se produce gracias a la savia bruta, el dióxido de carbono y la luz del sol. Es finalmente el quinto punto, donde nos explican que la savia elaborada es el alimento de toda la planta y está obviamente esparcida en su totalidad. Ahora, si hablamos de la respiración de las plantas respiran de día y de noche. Sin embargo, de día, lo que más hacen es obtener dióxido de carbono del ambiente, del aire. Pero en la noche ellas descansan de ese duro trabajo y expulsan aquel dióxido de carbono que obtuvieron del aire. Por lo tanto, se dice que no es bueno tener plantitas dentro de los dormitorios, porque estas en la noche es cuando liberan todo lo malo que han obtenido del ambiente y absorben el oxígeno que necesitan para seguir trabajando al día siguiente. Es así como las raíces absorben. ¿De dónde absorben el oxígeno las raíces? Del agua que está en el suelo. Muy bien. Recuerden que el agua es un compuesto químico de hidrógeno y oxígeno, conocido como la fórmula H2O. Entonces, el CO2, ¿verdad?, que es la fórmula química del dióxido de carbono, en la noche sale el CO2 y entra el oxígeno. En el día, en cambio, entra el dióxido de carbono o CO2 y sale el oxígeno para que todos los habitantes de la Tierra los podamos respirar. Y eso es todo, mis chicos, por la clase de hoy. Espero la hayan comprendido y cualquier duda que tengan respecto al tema los podremos consultar por medio del grupo de clase. Nos vemos, mis chicos. Tengan una bonita tarde.